Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán. ¿Qué hace que yo sepa qué es un mensaje de Allah o algo que yo quiero escuchar o pensar? Es decir, o sea, muchas veces pues a la hora del tawakkul, pues me suelo guiar por las señales divinas, ¿no? Entonces, pues dependiendo de si se facilita la cosa o no, pues me lo tomo como una señal de que se me están abriendo las puertas o se me están cerrando. Entonces, ¿qué, cómo sé yo? O sea, llega un punto en el que pienso, ¿cómo sé yo si esto es una interpretación correcta o simplemente soy yo que me quedo con el mensaje que yo quiero escuchar? Un poco. Yo lo que diría es, no interpretes las cosas como de Dios en ese sentido. Quiero decir, a mí, por ejemplo, Dios me da unas directrices que son, Karami, cuida de tu familia, trata bien a tu esposa, trata con cariño a tus hijos, enséñales buenos valores. Yo tengo unas pautas de conducta y yo vivo de acuerdo a esas pautas. Em, el resto no lo interpreto. O sea, por ejemplo, yo estoy buscando trabajo, ¿vale? Y me llaman de una empresa y me llaman de otra. Y yo lo que puedo hacer es sentarme racionalmente a decir pros y contras, ¿vale? Y cuando ya tengo una decisión tomada, hago istijara, que significa simplemente pedirle a Dios que te ayude a hacer lo mejor posible, ¿vale? El istijara, por ejemplo, no es que Dios te diga cuál de las dos cosas tienes que hacer. Tú tomas la decisión y luego haces istijara. Es decir, reconociendo que puedo equivocarme, puedo liarla. O sea, la visión del Islam es más racional de lo que la gente quiere hacerlo. La gente suele intentar hacerlo muy místico, ¿no? Como que, Mm, um, por ejemplo, mira, cuando tenía la consultoría me pasó algo muy interesante, que es que una mujer que estaba interesada en mis servicios, en ese caso, me dijo, vale, voy a hacer istijara. ¿Vale? Y se ve que hizo istijara y luego vio en las noticias una noticia negativa sobre España y dijo, es que tú estás en España y he visto una noticia negativa sobre España. Entonces, como he hecho istijara y luego ha aparecido esa noticia, Dios me ha dado un mensaje de que exacto, no... eso es a lo que me refería. Eso se llama hablar de lo oculto sin conocimiento. O sea, Vale. si a ti te parece que te puedo ayudar, bien, y si no, no. Pero estas interpretaciones raras, tío. Sí. Yo, por ejemplo, me vienen dos trabajos, como he dicho, ¿no? Tengo estas dos opciones. ¿Cojo una o cojo la otra? Analizo pros y contras, lo hago con mi mujer, porque quieras o no nos afectará en casa los horarios de trabajo, los ingresos, Ujú. y tomo una decisión y la hago. Y si luego sale mal, bueno, no decidí muy bien, no tuve en cuenta este factor. Es decir, yo no pienso, cuando tomo una decisión, Dios me la ha inspirado. Y cuando sale mal, Dios me está testando. Y luego cuando no sé qué, Dios es el que... Quiero Sí. decir, o sea, obviamente asumimos el control pleno de Dios sobre su creación, pero eso no significa que tus interpretaciones del día a día sean divinamente inspiradas. Y de hecho, el Islam es más bien una cuestión de Islam. O sea, la palabra Islam al final significa rendirse, fluir, ¿vale? Con las cosas. No estar juzgándolas todo el rato. No tenía que haber sido así, tenía que haber sido así. ¿Por qué ha sido así? Es decir, eso es una falta de Islam, en cierto modo. De hecho, has hablado del tawakkul. Tawakkul significa, en cierto modo, delegar en Dios. O sea, tú haces tu parte, analizas pros y contras y tomas una decisión. Como dice el Corán, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Cuando hayas decidido, apóyate en Dios. Es decir, lo de... Yo lo que te diría, y de hecho es quitarte un peso de encima. O sea, no hace Sí. falta que interpretes esto es Dios quien me lo ha inspirado. Porque al día siguiente, si no sale bien, tendrás que decir, ¿por qué Dios me inspiró eso si no? Es la película que tú te has montado, en cierto modo. Exacto. Y es más Vale, fácil la perfecto. vida, es más fácil la vida. Al final, tú sabes lo que Dios espera de ti. Y las Ujú. decisiones que caigan en tus manos, hazlas lo mejor posible y ya está. Ese- Vale, al final se ha convertido en un consejo cuando mi pregunta era más global, pero realmente es que también ocurre esto porque es a lo mejor también la forma en la que explican el Islam de cuando tienes una edad y te quedas con esa paranoia ya para toda la vida. Sí, sin Así duda. que ha De venido hecho, muy bien. hay una cosa interesante que te voy a explicar. Cuando el Islam se expandió a diferentes países,
esos países no estaban en un vacío, ya tenían su cultura y su visión del mundo. Por ejemplo, cuando el Islam llegó a la zona de África de donde yo soy, la gente ya tenía unas creencias y unas supersticiones muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el Islam se islamiza el vocabulario. O sea, antes eran los espíritus los que determinaban todo. Cuando llegó el Islam, ahora de repente, pues redefinimos el qadar, ¿no? El qadar es como que Dios te está inspirando todo el rato. Bueno, no era eso originalmente. O se sustituye a los espíritus por jinn, ¿vale? Que ahora es una palabra del Corán. Es decir, hacemos un cambio, pero nos guste o no, muchas de nuestras formas de vivir el Islam tienen que ver con nuestra cultura de origen. Y la visión muy fatalista, es decir, como que el decreto de Dios o la decisión de Dios, maktub, todo eso que dicen, implica que tú no tienes o tienes menos poder, ¿vale? Que eso no es la visión islámica, pero es una visión fatalista que me he encontrado en mucha gente. Por ejemplo, a mí me ha pasado con mucha gente del Magreb. O sea, tienen una visión del fatalismo, quiere decir determinismo, ¿no? O sea, el grado en el que Dios determina las cosas robándote a ti de tu libertad o de tu capacidad de decidir, ¿vale? Es una visión diferente a la que tenían mis padres, por ejemplo, en nuestra cultura. O sea, y de hecho en su día yo, para averiguar si esto es verdad, indagué en cuáles eran las creencias del país de mi padre antes del Islam. Y me encontré que muchas de esas cosas, yo he crecido creyendo en ellas, con otro nombre, ¿sabes? Con un sabor islámico. Sí. Pero eso es algo de lo que tenemos que ser muy conscientes. Ve a www.adamacademia.com/personalidad y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán.